Eliseo es uno de los profetas más notables y poderosos de la Biblia, conocido por sus milagros asombrosos y su profunda dedicación al servicio de Dios. Como sucesor del profeta Elías, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de su maestro y continuó su misión con gran fervor. Su vida estuvo marcada por eventos extraordinarios, desde su llamado hasta los milagros que realizó, dejando un impacto duradero en el pueblo de Israel. En este texto, exploraremos en detalle la vida de Eliseo, su llamado, su ministerio y su legado espiritual. El llamado de Eliseo. Eliseo, hijo de Safat, era un hombre común dedicado a trabajar en los campos de su familia cuando fue llamado por Dios a través del profeta Elías. En un acto simbólico, Elías colocó su manto sobre Eliseo, transfiriéndole la autoridad profética. Este evento se narra en 1 Reyes 19-21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Eliseo no dudó en responder al llamado de manera inmediata y decisiva. Mató a sus bueyes y utilizó su arado para cocinar la carne, distribuyéndola entre la gente como un símbolo de su total renuncia a su vida anterior y su dedicación al llamado profético. A partir de ese momento, Eliseo se convirtió en discípulo y siervo de Elías, aprendiendo y preparándose para el ministerio que Dios tenía para él. El traspaso de la autoridad profética. Eliseo sirvió fielmente a Elías hasta el día en que Dios decidió llevar a Elías al cielo en un torbellino. Durante su última jornada juntos, Elías probó la determinación de Eliseo pidiéndole que se quedara en varias ocasiones, pero Eliseo insistió en acompañarlo. Finalmente, Elías le preguntó qué deseaba antes de partir, y Eliseo respondió con una petición audaz. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:9. Elías le advirtió que su petición solo se cumpliría si él lo veía ascender al cielo. Mientras caminaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y separó a los dos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y Eliseo, al ver el suceso, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 2:11-12. Eliseo recogió el manto de Elías y regresó al río Jordán. Al golpear las aguas con el manto y exclamar: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?, el río se dividió, permitiéndole cruzar. Este acto confirmó que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo y que había sido investido como el nuevo profeta de Israel. Los milagros de Eliseo. Después de asumir su papel como profeta, Eliseo comenzó a realizar milagros que demostraban el poder de Dios y su autoridad como sucesor de Elías. A continuación, se destacan algunos de sus milagros más significativos. 1. La purificación de las aguas de Jericó. Los habitantes de Jericó enfrentaban un problema grave: el agua de la ciudad era mala y la tierra estéril. Al enterarse de la situación, Eliseo pidió una vasija nueva con sal y la arrojó en la fuente de agua, declarando la sanación divina. Así ha dicho el Señor: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 2:21. Desde ese momento, las aguas quedaron sanas, lo que fortaleció la fe del pueblo y estableció a Eliseo como un profeta poderoso. 2. La maldición de los jóvenes burlones. Mientras Eliseo se dirigía a Betel, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él llamándolo calvo. La falta de respeto hacia el profeta representaba un desprecio no solo hacia Eliseo sino también hacia Dios. Como consecuencia, Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, y 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. 2 Reyes 2:23-25. Este evento subraya la importancia del respeto hacia los siervos de Dios. 3. La multiplicación del aceite de la viuda. Una viuda se acercó a Eliseo desesperada porque sus acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos.
Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo una pequeña vasija de aceite. El profeta entonces le ordenó que recogiera tantas vasijas vacías como pudiera y que comenzara a llenarlas con el aceite que tenía. Milagrosamente, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. 2 Reyes 4, 1, 7. Con la venta del aceite, la viuda pudo pagar sus deudas y asegurar el bienestar de su familia. El legado de Eliseo. A lo largo de su ministerio, Eliseo realizó numerosos milagros que demostraban la fidelidad de Dios y su intervención en la vida de su pueblo. Sanó enfermos, multiplicó alimentos, resucitó a un niño y guió a reyes y ejércitos con sabiduría divina. Su vida estuvo marcada por una entrega total a Dios y un profundo compromiso con su llamado. Incluso después de su muerte, el poder de Dios se manifestó a través de él. En 2 Reyes 13, 20-21, se relata que cuando unos hombres enterraban a un difunto, al tocar los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se puso de pie, demostrando que la unción de Eliseo perduraba más allá de su vida terrenal. El relato de los milagros de Eliseo destaca la provisión abundante y la misericordia de Dios en diferentes circunstancias. Uno de los eventos más significativos ocurrió cuando una viuda, endeudada y al borde de perder a sus hijos como esclavos, acudió a Eliseo en busca de ayuda. El profeta le indicó que reuniera todas las vasijas que pudiera y que vertiera en ellas el poco aceite que tenía. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta llenar todas las vasijas disponibles. Luego, Eliseo le dijo: «Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Este milagro no solo resolvió la crisis financiera de la viuda, sino que también demostró la capacidad de Dios para multiplicar los recursos y cuidar de aquellos que confían en Él. La viuda, al actuar con fe según las instrucciones de Eliseo, recibió una provisión que superó sus expectativas, asegurando su sustento y el de sus hijos. Este evento fortaleció aún más la reputación de Eliseo como un profeta a través del cual Dios realizaba actos poderosos y misericordiosos. En otra ocasión, Eliseo se encontró con una mujer importante en Sunem, conocida como la Sunamita. Junto con su esposo, ella mostró gran hospitalidad al profeta, ofreciéndole un lugar donde hospedarse cada vez que pasara por la región. En agradecimiento por su bondad, Eliseo quiso hacer algo especial por ella. En 2 Reyes 4, 13-17 se narra cómo el profeta descubrió, con la ayuda de su siervo Giesi, que la mujer no tenía hijos y que su esposo era anciano. Entonces, Eliseo profetizó que al año siguiente ella tendría un hijo. Aunque la mujer inicialmente dudó, su incredulidad se transformó en gozo cuando su hijo nació tal como Eliseo había dicho. Años después, el hijo de la Sunamita enfermó gravemente y murió. La mujer, con fe inquebrantable, colocó al niño en la cama de Eliseo y partió en busca del profeta. Eliseo, al llegar a la casa, encontró al niño sin vida, por lo que oró al Señor y luego se tendió sobre él, colocando su boca, ojos y manos sobre los del niño. Tras repetir este proceso y caminar por la casa, el niño finalmente estornudó 7 veces y abrió los ojos. Este milagro demostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte y la fe inquebrantable de la Sunamita en la intervención divina a través de Eliseo. El ministerio de Eliseo continuó con otros milagros que reafirmaban la provisión y el poder de Dios. En una ocasión, durante una época de hambre en la tierra, Eliseo estaba con los hijos de los profetas en Gilgal y pidió a su criado que preparara un guiso para alimentarlos. Uno de los siervos, sin saberlo, recogió calabazas silvestres venenosas y las añadió al guiso. Al probarlo, los hombres gritaron: «Hay muerte en la olla», y no pudieron comerlo. Entonces, Eliseo pidió harina, la esparció en la olla y milagrosamente el guiso se volvió seguro para comer. Este evento subrayó la autoridad del profeta y la intervención constante de Dios para proveer y proteger a su pueblo incluso en tiempos de escasez y peligro. Uno de los milagros más conocidos de Eliseo fue la curación de Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria, quien sufría de lepra. Naamán era un hombre poderoso y respetado, pero su enfermedad era incurable. Una joven israelita,
capturada y convertida en sirvienta de la esposa de Naamán, le habló de Eliseo y sugirió que él podría sanarlo. Con la autorización del rey de Siria, Naamán viajó a Israel con cartas y regalos para el rey de Israel, solicitando su curación. El rey de Israel, al recibir la petición, se angustió pensando que era una provocación. Sin embargo, cuando Eliseo se enteró, pidió que Naamán fuera a él para que supiera que había un profeta en Israel. En 2 Reyes 5, 9-10 se narra cómo Naamán llegó con su escolta a la casa de Eliseo. En lugar de recibirlo personalmente, Eliseo envió un mensajero con instrucciones simples: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará. Al principio, Naamán se indignó, esperando un gesto más grandioso del profeta, pero sus siervos lo convencieron de obedecer. Cuando finalmente se sumergió 7 veces en el río Jordán, su piel quedó limpia como la de un niño. Este milagro no solo sanó a Naamán físicamente, sino que también transformó su corazón, llevándolo a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Estos relatos de milagros muestran cómo Dios, a través de Eliseo, proveyó, protegió, sanó y resucitó, demostrando su poder y misericordia en la vida de aquellos que confiaban en él. Eliseo no solo fue un profeta de señales y prodigios, sino también un instrumento de la voluntad divina para fortalecer la fe de Israel y recordarles que Dios estaba siempre presente, dispuesto a suplir sus necesidades en todas las circunstancias. Naamán, comandante del ejército sirio, fue afectado por la lepra y buscó la ayuda del profeta Eliseo para ser sanado. Sin embargo, cuando llegó a su casa, Eliseo no lo recibió personalmente, sino que envió un mensajero con una instrucción sencilla: debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se sintió ofendido por la simplicidad de este mandato y por el hecho de que Eliseo no saliera a recibirlo directamente. Además, menospreció el Jordán, considerando que los ríos de Damasco eran superiores. Su enojo casi lo llevó a rechazar la oportunidad de sanación, pero sus siervos lo persuadieron con sabias palabras: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más cuando solo te ha dicho: lávate y serás limpio. 2 Reyes 5:13. Reflexionando sobre esto, Naamán decidió obedecer, descendió al Jordán y se sumergió 7 veces, tal como se le había indicado. Al salir del agua, su carne quedó restaurada y limpia como la de un niño. Impactado por su milagrosa curación, Naamán regresó a la casa de Eliseo alabando a Dios y ofreciendo regalos en señal de gratitud, pero el profeta rechazó cualquier recompensa. Naamán, transformado tanto física como espiritualmente, reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Su historia ilustra la importancia de la obediencia y la fe, demostrando que el poder de Dios trasciende las fronteras y puede alcanzar a cualquiera, sin importar su origen o posición. Milagros y enseñanzas en el ministerio de Eliseo. Eliseo, a lo largo de su ministerio, realizó numerosos milagros que evidenciaron el poder de Dios y su cuidado por el pueblo de Israel. Uno de estos eventos ocurrió cuando los hijos de los profetas decidieron construir un lugar más amplio para vivir cerca del río Jordán. Mientras talaban árboles, uno de los hombres perdió el hacha que estaba utilizando, ya que el hierro cayó al agua. Desesperado, clamó: «Ah, Señor mío, era prestada». 2 Reyes 6:5. Eliseo, con su poder profético, le preguntó dónde había caído el hacha. Luego, cortó un palo, lo arrojó al agua e hizo flotar el hierro. Con este milagro, demostró que Dios se preocupa incluso por las necesidades cotidianas de su pueblo, sin importar cuán pequeñas puedan parecer. Otro episodio significativo en el ministerio de Eliseo fue su encuentro con el ejército sirio. Los sirios habían planeado emboscadas contra Israel, pero Eliseo, mediante revelación divina, advirtió al rey de Israel sobre los movimientos enemigos. Frustrado, el rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo en Dotán. Cuando el siervo del profeta vio el enorme contingente militar, se llenó de temor, pero Eliseo le tranquilizó diciendo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». 2 Reyes 6:16.
Entonces, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y éste pudo ver un vasto ejército celestial con carros de fuego rodeando a Eliseo. Dios cegó a los soldados sirios en respuesta a la oración de Eliseo, quien los guió directamente a Samaria, donde fueron rodeados por el ejército de Israel. En lugar de ordenar su ejecución, Eliseo pidió al rey de Israel que les diera de comer y los dejara ir, promoviendo así la misericordia y la paz. Incluso después de su muerte, el poder de Dios se manifestó a través de Eliseo. En una ocasión, unos hombres enterraban a un difunto cuando fueron sorprendidos por una banda de ladrones. En su prisa, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo, y cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, revivió y se levantó sobre sus pies. 2 Reyes 13, 20-21. Este evento testificó que la unción de Dios en la vida de Eliseo trascendió su muerte. Reflexión y llamado a la fe. El ministerio de Eliseo estuvo lleno de milagros y actos proféticos que demostraron el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Su vida nos enseña que cuando respondemos al llamado divino con fe y obediencia, podemos convertirnos en instrumentos de su poder y amor. Eliseo mostró que la dedicación a Dios y el servicio a los demás pueden dejar un impacto duradero en la historia. La historia de Naamán nos recuerda que Dios puede obrar en nuestras vidas de maneras inesperadas y que la obediencia a sus mandatos, por simples que parezcan, puede traer sanidad y transformación. La humildad y la fe nos permiten experimentar los milagros de Dios y nos acercan a Él. Te invitamos a formar parte de esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos exploramos las Escrituras en busca de guía y consuelo. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los misterios de la fe y comparte con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta qué has aprendido de esta historia y cómo ha impactado tu vida. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antigua una luz para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios te bendiga.